A mí mi familia no hace mucho me dejaron todo. De veras. Y que porque yo ocasiono problemas por tantas cosas que hago que ellos no están de acuerdo. Y es que a veces, miren hermanos, a veces tenemos que elegir entre la voluntad de Dios y la voluntad de la familia. O la voluntad de intereses personales. Nosotros tenemos que luchar por hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere que su familia camine en armonía, usted tiene que luchar por ver dónde va la voluntad de Dios en su familia. Si el día que usted no haga la voluntad de su familia, créeme, las cosas ya no caminan bien. Yo sé que cuesta, también es difícil. Cuando le decimos a un hijo, mira mi hijo, no hagas esto, no hagas esto, y más no hace, ¿no es cierto? Uno le dice a los hijos, mira, no tomes, y más no lo viene. Y uno se hace la pregunta y dice, ¿pero por qué lo hace? Y eso, ¿qué le ocasiona a uno de padre? ¿No es cierto? Porque no le hacen caso a uno. Ahora bien, Pablo habla que el Evangelio es fuerza de Dios. Yo lo que les digo es una cosa, hermano, el Evangelio es fuerza de Dios. En verdad así es. Usted cuando alguien le ora o usted ora, ¿cómo se siente? ¿No se siente mejor? ¿Se siente en paz? ¿Se siente liberado? ¿Por qué? Porque ese Evangelio que nos habla de la oración es el que se realiza en ese Evangelio. ¿Qué dice San Lucas capítulo 18, verso 1? Miren, oigan los evangelios, miren ustedes, los evangelistas son una belleza. Miren, muchas veces ellos hicieron una serie de, por decirlo así, una serie de adornos en ciertos textos para darnos un mensaje central. Ellos no le aumentaron, sino más bien muchas veces adornaron el texto para que nosotros entendiéramos. Y es que los evangelistas, miren ustedes, muchas veces son grandes narradores. Y no solo ellos, a veces utilizaron narradores aparte de ellos. Fíjense ustedes, ¿saben por qué? A mí me impacta en los discípulos de Maús. ¿Cómo es que el evangelista San Lucas empieza a narrar? Dice, van, y en aquel mismo lugar 2 discípulos iban camino, dice, para un cierto lugar llamado Maús. Uno se llamaba Cleofás y el otro no tiene nombre, ¿verdad? ¿Por qué no dice también aquí fulano y sultano van platicando? No, ¿saben por qué, queridos hermanos? Y esto lo he dicho muchas veces, porque nosotros entramos a la historia de los discípulos de Maús. Muchas veces los evangelistas compusieron los textos. No es que le hayan aumentado lo que Jesús dijo o que le hayan quitado. Ellos más bien lo compusieron para que nosotros entendiéramos de una manera más exacta, más excelente, más perfecta. Porque hubieran podido decir, mire, 2 discípulos de Maús iban caminando y se montaron en caballo y llegaron luego. Hubieran podido decir eso. Y Jesús también los acompañó y se subió también. No. Ellos redactaron, adornaron los textos, ¿verdad? Y nos dieron un gran relato. Hicieron un gran relato para dar un gran mensaje al lector. Yo le decía a un hermano, y es que miren ustedes, a veces es necesario leer quién escribió y quién fue. ¿Quién es Lucas? Un doctor. Probablemente se graduó de doctor. Es un traductor griego y escribe para los griegos. ¿Quién es Marcos? Convertido en las predicaciones de San Pablo, conocido como Juan Marcos, ¿va? Pero Marcos, ¿a quién escribe más que a muchos lectores, pero más escribe a los romanos? Y Mateo, ¿a quién escribe? A los judíos. Y con grandes problemas en comunidad. El evangelio que leímos de Marcos escribió para los romanos. ¿Y qué era lo que pensaban los romanos en los tiempos de Marcos? ¿Qué era lo que pensaban acerca del evangelio? Olvídense, eran considerados como herejes. O sea, eran considerados como una religión pagana, como algo que no era oficial. ¿Por qué? Porque los romanos tenían a muchos dioses. Incluso Marcos escribió en los tiempos de Nerón, uno de los reyes más severos y destructores, que mató pero puños de cristianos. Esto habla el Apocalipsis cuando dice, vendrá, dice, por el mar. Creo que habla de un enorme, no sé si habla de un cierto dragón con 7 cabezas y cuernos. Y era porque iban, es que miren, hay muchas cosas que a veces se confunden algunos predicadores. Porque miren, si no estoy mal, Jerusalén está situado en 7 colinas, que representan los 7 cabezas o cuernos o 10, no sé cuánto es, y no he hecho un estudio profundo de eso, los que aparecen en el Apocalipsis. El más dice que vendrá del mar. Es que en el orilla del mar los reyes por naturaleza iban a hacer sus palacios y ahí mataron a muchos cristianos. Ahora bien, entonces, queridos hermanos, el lector tiene que saber muchas veces qué es lo que lee. Y
Y si no lo entiende, tiene que dialogar con alguien que sepa leer también, ¿verdad? Porque yo le decía a un hermano, empezó a leer el Evangelio de Lucas. Decía, el ángel anunció y le dijo a María y empezó él, ¿verdad? Miren, hoy Jesucristo nos dice en este texto, dijo así, así. Yo le dije, Jesucristo, ¿dónde es que habla ahí? Pero de ahí no había sido engendrado. ¿Cómo que Jesucristo? ¿Quién nos está hablando en ese texto entonces? ¿Jesucristo? ¿El Espíritu? ¿O el evangelista? ¿Qué dicen todos? Espíritu. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién nos está hablando ahí? Cuando habla ahí, va ustedes. Dice, la Virgen concibió, dice, y va, y ahí viene, ¿verdad? Pero Jesús no está hablando todavía, ni ha hablado ahí. Pero eso es inspiración, es inspiración al Espíritu Santo a los profetas. No, estoy mal. Corríjame. No es a los profetas. Vaya, es que miren ustedes, viene y este hermano, y yo le digo, pues, pero si Jesús allí no había nacido, ¿dónde es que Jesús decía? Es que Jesús te dice ahí, que era niño. ¿Ah? Entonces, ¿quién habla ahí, hermano? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién habla ahí? Dios. La hermana dice Dios. ¿Qué dicen los demás? Es el Espíritu Santo, es que está hablando el Espíritu Santo por medio de la composición del evangelista, que trató de explicar los acontecimientos de lo que pasó de Jesús. Pero es reconocido por la iglesia como palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, claro que sí, porque los libros que leemos